Una invitada que es magíster en Relaciones Internacionales, Europa, América Latina, abogada, politóloga, socióloga. Trabajó en el Parlamento Europeo y Parlamento del Mercosur. Premio Joven Líder 2009, primera candidata a mujer a legisladora 2005. Condujo programas de televisión, líder motivacional, artista, bailarina profesional de tango. Me falta que me diga madre de hijos y ya está. La presento a Greta Ledo. Muy buenas tardes, Greta, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Lili. Bueno, mi nombre, por ahí más de fábula, Gretel, es mi nombre, Gretel Sí. Ledo. Y la verdad que sí, una vida bastante movida. No tengo hijos, soy la verdad que soltera todavía. Te faltaba eso, ¿eh? Te faltaba eso. Me faltaba eso. No, la verdad que estuve siempre muy abocada al tema de la formación, digamos, a prepararme, con una vocación siempre hacia la política, hacia el gobierno. Y bueno, en ese sentido es como que la elección de las carreras un poco estuvo orientada a tener las herramientas suficientes y necesarias en el momento justo, ¿no? Y preciso. Y todo, como dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿no? Sí. Entonces hay tiempo también para la formación, para la preparación, para tener experiencias. El hecho de haber trabajado en el Parlamento Europeo, estuve trabajando para la Eurolat, para la delegación italiana, estuve trabajando también mucho tiempo en el Parlasur, en el Parlamento del Mercosur y en Cámara de Diputados bastantes años, hace que uno tenga una experiencia, digamos, a nivel legislativo muy importante a la hora de poder trazar un horizonte de cuál es el marco institucional o un marco positivo, si se quiere, que Argentina necesita para cambios profundos, ¿no? Y el Parlamento juega un rol fundamental. Lamentablemente quizás hoy está un poco vilipendiado, convengamos que arriba del 50% de las iniciativas tienen origen en el Poder Ejecutivo. Se ha desvirtuado un poco el rol del Parlamento. Más que nada teniendo en cuenta que esta gimnasia los argentinos hoy de alguna manera padecemos, que es elecciones cada 2 años, hace que de alguna manera nunca exista un tiempo para el desarrollo profundo de medidas, ¿no? ¿Por qué decís cada 2? Y cada 2 años hay renovaciones legislativas. ¿No? Por las no presidenciales, estamos hablando de... Claro, y las presidenciales yo soy de aquellas que brega quizás para volver a un modelo de 6 años que no exista posibilidad de reelección. Okay. Porque convengamos que en 4 años es difícil impulsar grandes cambios. Bien. Dijiste que sos una persona de fe, sos una persona cristiana. ¿El cristiano debe meterse en política? ¿Qué opinas? No quiero hablar de la palabra debe, de las imposiciones, sí quiero hablar de los llamados. Sí quiero hablar de los dones, de los talentos, de aquello que moviliza tu corazón. Cuando uno tiene ese sentir de poder afectar al prójimo quizás desde un espacio público, desde la cosa pública, de rescatar lo que es la noción de la política. La política es el arte del beneficio al prójimo. Cuando uno tiene esa capacidad de poder traducir las demandas, que son los inputs que ingresan al sistema político, en outputs, que son respuestas concretas a las necesidades de la ciudadanía, y tiene ese sentir y esa sensibilidad por lo que está pasando el pueblo, podría decir que existe un llamado, podría decir que existe un propósito. Entonces, cuando uno tiene esa vocación, no hay que dudarlo. Pero no quiero hablar del deber, porque... O el no deber. Exactamente, o sea, hay gente que tiene dones, talentos para otro tipo de ministerios, llamados, gente que tiene esa expectativa de desarrollar su propio comercio, de emprender su propio, industria, cualquier tipo de área que quiera estar vinculada a lo privado y al emprendimiento. Hay otros tantos que son libre profesionales, ¿no? Que es con su carrera, su nivel. Otros que simplemente están al frente de una familia y están ocupando el rol crucial de formar a los niños, ¿no? en una familia. La política tiene que haber un llamado específico, así como existe un llamado para ser pastor y para servir desde el altar, para la política hay un llamado. Lo que pasa es que, Gretel, lo que vos decís es ideal, que una persona, una función pública, un político, esté ahí para prestar un servicio a ese output, input, pero en realidad lo que estamos viendo hoy está bastante alejado, ¿no? La política no está al servicio del que menos tiene, del más necesitado, de una coyuntura social que aporte el crecimiento. Vemos como que la política está asociada a la palabra corrupción, ¿no me equivoco? No solamente la corrupción, sino el agiotismo. El agiotismo. ¿Agiotismo? El agiotismo es la especulación. Hay una especulación permanente del beneficio personal, donde se trepa al cargo y a la función pública y se ingresa de una manera y se sale de otra.
O sea, los bolsillos están de una manera. Exactamente. Y salís con las arcas. Existe una expropiación forzada de las arcas públicas para beneficio personal. Entonces, Ajá. cuando se le quita y se detenta un poder mayúsculo al cual la soberanía depositó la confianza, ahí existe la corrupción, existe la ausencia de transparencia. Entonces ahí se quiebra la confianza y se produce el desencanto. Y esta polarización que hoy vemos a nivel partidario y fragmentación social es simplemente la réplica de un divorcio pronunciado entre la expectativa que tiene el votante y la frustración que produce el gobernante, ¿no? Esa ausencia de diálogo entre gobernante y gobernado hace que hoy la política haya perdido su naturaleza, su esencia. Entonces, cualquier joven o cualquier persona que quiere realmente volcarse a la política, nos miran con otros ojos. Yo recuerdo a los 18 años, me acuerdo que eran apenas empezando la carrera de Ciencia Política de la UBA, cuando conversaba en ese momento casi estamos hablando de la crisis de partidos políticos, ¿eh? En un momento hubo... ¿Me dijiste qué año? Yo en ese momento tenía 18, pero ya estaba medio en crisis el sistema partidario, y recuerden que en el 2001 fue la gran crisis. Bueno, sí. Entonces en ese momento, cuando yo hablaba con personas y explicaba que estaba estudiando ciencia política, me decían, vos estás estudiando el arte del robo. Claro. Impresionante, impresionante. Bueno, y hoy lo que está pasando, el desencanto, tanto con gestiones pasadas y en parte también con esta gestión, hace que el votante se encuentre un poco perdido, porque no quiere ni volver al modelo anterior, ni tampoco está apoyando decididamente ciertas medidas de este gobierno actual. Todavía, digamos, la tercera vía no se llega a formalizar, si se quiere. O sea, hoy por hoy el escenario está bastante confuso para lo que son las elecciones de este año. Muy confuso. De hecho, no hay todavía claros referentes que estén presentes, ¿no? El peronismo no se sabe qué va a hacer. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Se llena la boca hablando de la unidad cuando en definitiva prevalecen los personalismos. Entonces, cuando se anuncian candidaturas de manera totalmente independiente y de manera ficticia, se convoca una gran mesa de diálogo entre los peronistas, llámese peronismo alternativo o la línea que se le quiere llamar, y después se terminan autolanzando y no se combinó internamente, sucede lo que sucede hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, todavía hay personas, digamos, que hoy por hoy tienen buenas mediciones, pero no se han lanzado oficialmente, como el caso de Roberto Labaña. Porque ¿se lanzó o no ayer? Que vi que por ahí había unos afiches con hasta le pusieron las sandalias y las medias. Sí, bueno, y estaban hablándose de diferentes fórmulas, Labaña Uñac también, claro. Circuló en bastantes versiones. Lo cierto es que a él le dolió mucho que Massa, Urtubey y en su momento Piquetto se autolanzaran, si se quiere, cuando él quería evitar unas PASO. Esa es la realidad. Uh-huh. Fuera de todo eso, la gente está cansada de poner el televisor, de escuchar los medios de comunicación y hablar de nombres, de apellidos. No podemos seguir hablando, tenemos que estar hablando de modificaciones sustanciales. Digo, el endeudamiento que estamos contrayendo a nivel generacional con el tema del FMI. Digo, ¿cómo lo va a solucionar? ¿Cómo se va a renegociar? Son cuestiones fundamentales, cómo se sale de la inflación, cómo se sale de la pobreza, por qué las grandes tasas de interés que hoy están socavando la base de las economías regionales. Esas son las cuestiones que hay que estar conversando en los medios. Bien. Y no los apellidos. Entonces la gente, existe un hartazgo, un hastío hacia la política. De hecho, contestan así. Recién dijiste la deuda al FMI. Sacame te pido que me desasnes. Tengo entendido que el presidente Néstor Kirchner había pagado la deuda toda con el FMI. ¿Es así o no? La verdad que él puso un poco en cero, digamos, la situación acuérdense que también teníamos deudas con el Club de París, teníamos una gran cantidad de deudas, de lo que fue el endeudamiento externo, él de alguna manera trató de poner las cuentas en clara porque Argentina no tenía posibilidad de crecimiento económico. Lo que realmente le favoreció durante ese gobierno, durante la primera gestión, son los precios internacionales de los commodities. Argentina, recuerden que estábamos exportando la soja a un nivel de tonelada impresionante, la tonelada en dólares, y eso de alguna manera benefició a una etapa de crecimiento de PBI importante, exponencial. Claro. La pregunta es, ¿qué se hizo con ese nivel extra de divisas que ingresaron al país y por qué no se relocalizaron hacia las industrias de economías regionales? ¿Me explico? Sí. Entonces, hoy por hoy, este gobierno se vio forzado, por lo menos así es el discurso que se escucha desde Casa Rosada, a tomar un empréstito internacional teniendo en cuenta la ausencia de posibilidad de crecimiento y el estancamiento. ¿Por qué? Tuvimos caída de precios internacionales, el conflicto entre China y los Estados Unidos, el tema del petróleo, las grandes sequías, hizo que de alguna manera las divisas no ingresaran a Argentina, que se estaban esperando, y también la competitividad. Recuerden que
durante estos últimos años hubo un viraje hacia la noción de globalización. En ese sentido, tanto Trump como el caso, por ejemplo, del Brexit y el caso también de lo que pasó en Francia, hablan de un florecimiento del proteccionismo. Ese florecimiento del proteccionismo hizo que bregar por el desarrollo del mercado interno y colocar altas barreras pararancelarias dificultase el ingreso de Argentina a otros mercados. ¿Me explico? Entonces, en un momento donde el mundo se estaba virando hacia el proteccionismo, Argentina estaba queriendo abrir sus fronteras de manera indiscriminada sin bregar por ningún tipo de receta o de medida de protección hacia el mercado interno. Hoy, fíjense, en el ranking que plantea la OMC de barreras pararancelarias, está liderando los Estados Unidos, es el país con mayor cantidad de barreras pararancelarias. Le sigue China, tenemos Corea, tenemos Japón, tenemos la Unión Europea, tenemos Israel, tenemos Tailandia. Y Argentina tiene una cantidad de medidas restrictivas al comercio mínimas. Estoy queriendo decir que no se está protegiendo el mercado interno. Entonces, si bien es importante que nos insertemos internacionalmente al mundo, hay que hacerlo de manera balanceada con una protección de las industrias locales. Entonces, las divisas que se generen, quizás hoy por el modelo agroexportador o la agroindustria, hay que separar y volcar parte de esas divisas hacia las industrias locales, hacia el desarrollo del interior del país. Sí, de hecho, hay un conflicto ahora que está en pleno, en llamas, que es el campo y el gobierno. Exactamente, bueno, es algo que este gobierno se llenó la boca hablando de que no iba a imponer retenciones y finalmente tuvo que acudir a ese mecanismo que no es más ni menos que la imposición de un impuesto directo a un ingreso económico, a una renta. Se está montando sobre la renta y la ganancia de un sector puntual que está generando riqueza. Hay que crear mecanismos como para que se incentive la producción, por supuesto, y también saber redireccionar ese plus hacia los sectores que hoy por hoy necesitan una mayor intervención del Estado. Me refiero puntualmente a la industria. Sí, igualmente Gretel, yo creo que no solo dijo no vamos a hacer retenciones, dijo no vamos a devaluar, y está documentado, está archivado, ¿no? Sí. No vamos a aumentar el dólar, no vamos a tocar a los jubilados ni a los discapacitados, y bueno, se han tomado medidas que han perjudicado a estos sectores. De todos modos, si yo quisiera preguntarte ¿cómo ves el futuro? Este año es un año electoral, así que vos como politóloga y como cristiana también, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad que hoy por hoy, si lo tengo que analizar objetivamente, lo veo un poco incierto el futuro. Lo veo incierto porque hay mucha indefinición de una ciudadanía totalmente desencantada, que no encuentra las respuestas que esperaban este gobierno. Estaban buscando una alternancia frente a 12 años de un modelo, y lo cierto es que no han dado en la tecla con el tema económico. El planteo es el económico, porque más allá de que es una buena línea de trabajo, todo lo que se está desarrollando en materia de seguridad, en materia de transparencia, muchas cuestiones que se han desarrollado en esta gestión, lo cierto es que cuando no se logra un programa que lleve a feliz término el progreso individual de una familia, se fracasa como gobernante. Bueno, pero en todo caso, si volvemos atrás, la familia que hoy le preguntas, ¿ha progresado? No, he perdido empleo, he perdido. Si te vas a los 12 años anteriores, y sí, progresé. La familia, si comparás, en los tiempos anteriores había otros progresos económicos bien diferentes a estos. Vuelvo a decir, el gobernante tiene que tener la sabiduría para poder percatarse de que es importante tener al pueblo a su lado. Hay una de las frases que decía Maquiavelo, justamente, el peor de los enemigos es el pueblo. Cuando uno tiene como enemigo al pueblo, automáticamente cae la credibilidad, la confianza. Es mejor tener, decía Maquiavelo, enemigos afuera del reino que tenerlos dentro, que tenerlos en su propia casa, que es su pueblo. Es como tener enemigos en tu propia familia, cuando existe un divorcio y cuando uno no puede mantener un diálogo con los hijos. Creo que eso nos quiebra a nosotros como sujeto. Cuando no tenemos la posibilidad de perspectiva, de soñar, de progresar, un joven no tiene posibilidad, se forma y dice, bueno, ¿y ahora cómo me inserto? Termino una carrera universitaria. ¿Cómo me inserto? Cuando realmente ni siquiera el sector productivo hoy por hoy está haciendo una receptividad de esa gente que quedó desempleada del sector estatal. Me explico, porque vamos a achicar al Estado. ¿Y qué hacemos con esa gente que se quedó sin empleo? ¿La va a recepcionar el sector productivo? ¿Y cómo la va a recepcionar el sector privado? Con las grandes tasas de interés y el favorecimiento de esta patria financiera, como se está haciendo ahora, porque se está propiciando más el aspecto especulativo que el aspecto productivo. Y la gran cantidad de tarifas, los impuestos y las cargas tributarias, estamos hablando de una porción de tributos de un 70%, hace que hoy una industria piense 2 o hasta 3 veces si tomar o no a un nuevo empleado. ¿Me explico? Claro.
Y lo que implica toda la industria del juicio detrás, lo que implican las cargas patronales, hay muchas cuestiones. Entonces, esta situación hace que ni siquiera el sector privado pueda ser receptivo a nuevos puestos de trabajo. Entonces, ¿qué le queda a un joven? Yo le pregunto, ¿qué le queda a un joven que hoy se forma en la universidad pública? ¿Dónde encuentra empleo? ¿Cómo hacemos nosotros para transmitirle a los jóvenes la importancia de formarse? La importancia justamente de desarrollarse, cuando quizás hoy por hoy existe un abismo entre me formo, me preparo y cómo me inserto laboralmente. Claro, sí, sobre todo cuando las fuentes de trabajo se están cerrando, se están quitando, tengo familias conocidas que de 5 personas que trabajaban, quedó una sola porque fueron despedidas, así que bueno, es una realidad. Tengo mensajes muchos de oyentes para vos, dicen que sos una capa, que te haga una pregunta, me dice Romina de Chacarita, si podés responder, si alguien asume ahora, ¿cómo pagaríamos una deuda como la que tenemos del FMI? Bueno, es interesante la pregunta. Bueno, sabemos perfectamente que tanto dirigentes del modelo anterior, de la gestión anterior, como actuales candidatos de la línea peronista, ya se han sentado con el FMI y han planteado de que si nosotros llegamos a ganar las elecciones vamos a renegociar la deuda. Indudablemente las condiciones hay que cambiarlas. Una de las últimas declaraciones que hizo el FMI fue: nosotros estamos apoyando países, nosotros no apoyamos gobierno. Quisieron deslindarse porque saben el escenario que se viene. Sí, claro. Entonces es indudable que la gestión que venga de aquí en adelante, la nueva gestión, va a tener que renegociar las condiciones, porque hoy por hoy, como está planteado el escenario, la bajada de dinero que hoy por hoy se está efectuando hace que para el último año de mandato, estamos hablando prácticamente del 2020, ya nos quedemos sin recursos. O sea, se está gastando todo en estos previo a la campaña, y prácticamente el último año ya no quede más nada que gastar, porque se va a gastar el crédito y va a quedar más que nada deuda. ¿Y en qué nos implicaría eso claro, a nosotros como ciudadanos? Claro, el tema es el siguiente. A ver, yo les voy a decir una cosa. Gana este gobierno y continuamos profundizando el ajuste. Porque y continúa, si llega a continuar otra gestión, se va a renegociar, pero aún así es una deuda tomada a nivel internacional. Si no, Argentina tiene que estar en estado de cesación de pago y entrar en default. Hoy por hoy tenemos un riesgo país por arriba de los 700 puntos. Ya de por sí Argentina, hoy la situación económica y la implosión de indicadores hace que las inversiones externas directas se han frenado y han esperado para ver quién es el próximo ganador. Porque no va a venir una multinacional o un gran inversionista a prever una inversión que hoy desembolsa dinero y va a tener un rédito de aquí a 4 o 5 años, cuando no sabe cuál es el color político y cuál es el rumbo económico que va a tomar el país. Entonces, estamos en una situación de parálisis donde los propios inversores externos han tomado un stand-by, digamos, un parate a nivel decisorio para ver si invertir o no en Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos las elecciones. ¿Y esto por qué pasa todo esto? Porque no existen políticas de Estado que vayan más allá de las elecciones. Tienen que haber grandes marcos. Claro. Con el tiempo que estuve trabajando en el Parlamento Europeo, nos sentábamos, yo tenía al lado un italiano, un francés, un belga, de todos los países, y se trazaban marcos comunitarios. Claro, ¿qué hacemos a nivel Unión Europea en materia de seguridad? Claro. ¿Qué hacemos con los inmigrantes? ¿Qué hacemos con el tema fitosanitario? Se decidían. Esos marcos comunitarios supranacionales son el estándar mínimo para que después Italia a nivel nacional baje una política. Claro. ¿Me explico? Sí, entonces acá faltan estándares nacionales que agrupen los intereses de todas las provincias. Y ese tendrían que ser acuerdos bases que no tendrían que frenarse ni quebrarse por ningún motivo más allá del color político que gane las elecciones. Ustedes se preguntarán, ¿con quién está hablando Lili? Recién se engancharon a esta charla. Lili está hablando. Estoy hablando con Gretel Ledo. Ella es politóloga, tiene un montón de títulos, voy a tener que leer porque es politóloga, es especialista, magíster en relaciones internacionales, socióloga, abogada. Bueno, felicitaciones, acá la gente te está ovacionando realmente, Gretel. No te quiero retener mucho más, me quedaría charlando, pero bueno, me encanta charlar de esto. Una opinión personal. 2 preguntas te voy a hacer. Una, opinión personal sobre postulación de Cristina Fernández de Kirchner, reelección de Macri. ¿Qué opinas? Bueno, creo que la expresidente va a tomar la decisión a último momento. Convengamos que hoy ella es la líder natural en el sentido de es la que mayor caudal electoral está manteniendo, digamos, en la ciudadanía, por lo menos en lo que es conurbano y provincia de Buenos Aires, tiene un terreno que va muy por arriba del actual presidente. Lo cierto es que en el seno de tanto de la línea
si se quiere, más afín al kirchnerismo, y también dentro del peronismo alternativo existe una especie de espera que está impacientando a candidatos como Agustín Rossi, como Felipe Solá, que hoy por hoy están, el mismo Daniel Scioli, que han decidido precandidatearse por la ausencia de decisión de ella. Uh-huh. Entonces, ¿como Moreno? Guillermo Moreno. A lo que voy es, hubiese sido más sano para el sistema partidario, incluso para el propio peronismo, que ella decida si va a jugar o no va a jugar, porque esta incerteza hace que haya una gran proliferación de apellidos, claro, digamos, en las andanzas, y también tiene que ver con que la ciudadanía quiere también una definición. Entonces, esta incerteza hace que yo no puedo emitir un juicio de valor de cómo va a ser el escenario electoral, porque todavía ella no tomó la decisión. Hoy por hoy sigue, digamos, aglutinando un gran caudal electoral, pero no se decidió, y su situación personal creo que hoy está puesta en pos de bregar por la protección de su familia, por lo que está atravesando, la situación que la justicia va a tener que dirimir. Respecto al presidente, la verdad que uno escucha un poco la última entrevista que le hizo Luis Majul y pareciera que es una persona que está hablando con el corazón en la mano, que es una persona que convencida de que este es el rumbo correcto. Entonces el votante que convalidaría un voto de confianza o una continuidad hasta esa gestión de alguna manera tendría que ser depositario de que puede llegar a revertirse la situación económica. ¿Cuál es la visión que tiene el presidente? Nosotros estamos modificando el andamiaje estructural. Y él tiene una visión más de ingeniero. Estamos sentando las bases para crear la seguridad jurídica. Argentina se insertó internacionalmente en el mundo. Estamos tramitando el ingreso a la OCDE. Estamos dialogando con los grandes, estamos abriendo mercados internacionales. Entonces, él tiene una visión más de ingeniero, de construcción de políticas de Estado a mediano y largo plazo, pero se ha olvidado de la coyuntura. Se ha olvidado de que nosotros necesitamos ir a comprar la leche, a comprar el pan, a comprar el azúcar, y que la inflación es un impuesto directo a la capacidad económica y capacidad adquisitiva de cada una de las familias argentinas. Entonces, el votante va a tener que dirimir entre el aquí y ahora o la proyección de un escenario de aquí a 4 años más. Y él dijo, y una de las frases que dijo: cuando yo gané en la Ciudad de Buenos Aires, les aclaré, el primer año se va a seguir inundando la Ciudad de Buenos Aires, el segundo también, el tercero también, porque esta obra que estoy haciendo necesito 4 años. Uh-huh. Entonces él dijo, yo necesito 4 años más para que esto termine de levantar vuelo. Ahí está como más una decisión interna en el fuero íntimo de cada uno de los votantes, si creer o no creer, si tener esa expectativa o seguir confiando o no. El gran problema que tuvo el gobierno es no despegar de las inclemencias internacionales. Si tuviera la facilidad o la habilidad de poder generar en paralelo a esta inserción internacional un fortalecimiento del mercado productivo y proteger la industria quizás a través de medidas pararancelarias, como sí lo hacen las grandes potencias, que se llenan la boca hablando de que hay que estar en paz con la OMC para abrir indiscriminadamente los mercados, cuando puertas adentro protegen sus industrias. Estoy hablando de los Estados Unidos, hablo de Francia, ni hablar, de cantidad de países. Si Macri tuviera esa habilidad de poder manejar el plano internacional con el plano interno, yo creo que habría una chance, pero todavía eso no lo vio. Todavía no lo vio, sigue todavía viendo un horizonte internacional, poniendo foco en la oferta y no foco en la demanda. Ese es el gran problema que tiene el gobierno. Última pregunta, ¿te vas a postular en algún aspecto de político este año? Bueno, la verdad que tengo aspiraciones, tengo aspiraciones de poder postularme como a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, tengo domicilio en Capital. En cuanto a espacios políticos, tengo diálogo con bastantes espacios, así que vamos a ver qué es lo que Dios más o menos va abriendo la puerta, ¿no? ¿Te dejas guiar por...? Me dejo guiar por Dios, y lo bueno es que mantengo buen diálogo, porque vuelvo a decir, todos queremos bregar por un nuevo país, por una nueva Argentina. Mi gran preocupación, para ser sincera, es el desarrollo productivo del país. Uh-huh. Lo que más me aqueja son las economías regionales, lo que le está pasando al interior, de conocer realidades, de conocer familias que viven de sus industrias, de emprendimientos. Creo que es la matriz fundamental para poder propulsar el desarrollo de cada una de las regiones. Fíjense que si nosotros podemos descubrir las riquezas y las fortalezas de las regiones, un joven no tiene por qué venir a decir me voy a formar a Buenos Aires. Y también podemos hablar de una redistribución de la población. Fíjense que hoy tenemos una densidad poblacional totalmente dispar. Vamos al caso de Patagonia. ¿Cómo está distribuida la población? Entonces hay hacinamiento, hay problemas de vivienda, hay problemas de inseguridad radicados en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en la capital, porque hay ausencia de oportunidades claras de desarrollo y de inserción laboral y profesional en el interior del país. Y lo conozco de primera mano, conozco porque yo trabajé en ciudades
trabajé en el Jujuy, trabajé en Salta, conozco realidades, conozco el sur, o sea, conozco diferentes provincias, y la realidad es que los padres saben que ese joven ya tienen que empezar a ahorrar de manera anticipada porque saben que el joven se va a formar a Buenos Aires y después el chico no vuelve, porque esa es la realidad. Ni hablar de lo artístico, si les tengo que hablar del ballet, que si no pasan por el Colón no tiene posibilidad de desarrollo. ¿Por qué no tenemos varios Colones en todo el país? Se llama Gretel Ledo. Acá me están diciendo que te quieren votar, que te postules, que acá tenés el voto. Bueno, se llama Gretel Ledo. Tiene una página, así que pueden entrar a gretel-ledo.com y ahí seguirla en Facebook, en Twitter, bueno, en todas las redes sociales. Me quedaría charlando con vos, es interesantísimo cómo te expresás, la vehemencia, evidentemente sos una apasionada por la política, Gretel, y es un honor que hayas estado con nosotros. Bueno, gracias Lili por tu gentileza, y hablar estas cosas a uno lo llenan de mucha alegría, ¿no? Eso es lo más importante, que uno se sienta realizado cuando uno da, cuando uno brinda. Creo que eso no hay precio que lo pueda pagar ni el oro, ni la plata, ni la fama, que es entregarse. Oremos porque Dios ponga la mano sobre los políticos, nuestra querida Argentina. Sí. Gracias, Gretel. Gracias.